El libro de los Hechos, capítulo 3, cuando lo tengan todo, aleluya, pueden ponerse de pies, aleluya, para honrar la palabra de Dios. Hay poder en Dios, aleluya, gloria a Dios. Mi alma te bendice en esta hora, mi Dios eterno. La gloria es tuya, oh Jehová, digno de ser alabado y glorificado. Gloria a Dios, aleluya. Esos capítulo 3 se lee para la gloria del Padre, del Hijo, y con la comunión del Espíritu Santo, y el pueblo victorioso de Dios dice: amén, alabado Dios, aleluya. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, le cerraban hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna a Pedro con Juan. Fijándome en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él se estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedirle limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Padre bueno, Dios eterno, Dios de la gloria, en estos momentos venimos delante de tu presencia, Padre amado, para poder, Dios mío, alabar y glorificar tu nombre, para bendecirte, Dios eterno, darle de gloria, honra, alabanza, mi Dios, porque tú eres real, Padre mío, porque tú eres la gloria, tú eres la honra y toda alabanza, mi Dios. Padre mío, Padre Santo, voy a predicar tu palabra pidiendo, Dios mío, que tú, Dios mío, Padre Santo, ministre a nuestras vidas, mi Dios. Queremos palabras de Dios y no palabras de hombre. Las palabras de hombre son palabras huecas, vacías. Padre mío, pero tu palabra, que es más constante que cualquier espada de doble filo, es la cual penetra el corazón del hombre. Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Padre hermano, que tu palabra sea penetrante en vuestros corazones. Edifícanos, purifícanos, santifícanos, mi Dios eterno, hasta el día de tu venida, mi Dios eterno, para gloria y honra de tu nombre. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Alabado Dios, aleluya. Se pueden, alabado Dios, sentar, alabado Dios, aleluya. Mi alma alaba a Dios en esta hora. También, alabado Dios, saludamos, alabado Dios, al pastor de esta iglesia, juntamente con su esposa, la pastora, alabado Dios, que no está, pero él está, amén, Dios, aleluya. Y pues le damos la gracia para alabado Dios por esta, alabado Dios, por este día, alabado Dios, que pues nos ha abierto las puertas, alabado Dios, aleluya, para poder, alabado Dios, ser bendecido por Dios. Amén. Amén. Alabado Dios, aleluya. Hemos leído, alabado Dios, un pasaje bíblico en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 hasta el 10, alabado Dios, sobre una historia, alabado Dios, aleluya, que aconteció, alabado Dios, por causa, alabado Dios, de un cambio. Porque, alabado Dios, lo quiero decirte, alabado Dios, que el tema de esta noche, si nosotros le ponemos un tema a este mensaje, alabado Dios,
Vamos a aleluya a predicar la mañana. Yo quiero un cambio de parte de Dios, aleluya. Porque nosotros, amado Dios, necesitamos, amado Dios, aleluya, adquirir un cambio de parte de Dios, aleluya. Y podemos ver, amado Dios, que el libro de los Hechos, amado Dios, es un libro profético. El libro de los Hechos, amado Dios, aleluya, dice la palabra de Dios, aleluya, que fue profetizado, gloria a Dios, aleluya, anteriormente, amado Dios, bajo un, aleluya, profeta llamado Joel. Joel, amado Dios, aleluya, uno de los profetas menores, amado Dios, aleluya, uno de los profetas, amado Dios, aleluya, que, amado Dios, no se menciona tanto, amado Dios, aleluya, pero fue, amado Dios, el que, amado Dios, aleluya, Dios usó para profetizar, amado Dios, lo que hoy en día nosotros estamos experimentando, amado Dios, aleluya, y es el poder del toque del Espíritu Santo de Dios. Podemos ver, amado Dios, que en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 en adelante, amado Dios, aleluya, la palabra de Dios nos dice, amado Dios, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre una carne, amado Dios, aleluya. Pero no digo en esta hora, amado Dios, después de esto, o sea, después de que, amado Dios, si nosotros ponemos, amado Dios, unos pasajes más, aleluya, anteriormente, amado Dios, aleluya, en el libro de Joel, capítulo 2, amado Dios, dice, amado Dios, aleluya, que cuando el pueblo de Israel comience a arrancar sus corazones y no sus ropas, entonces, amado Dios, aleluya, Dios va a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne, amado Dios, aleluya. O sea, amado Dios, la palabra, aleluya, de descargar, amado Dios, implica, amado Dios, una humillación total de parte de Dios. Porque Dios necesita, amado Dios, aleluya, que la persona que quiere ser usada por Dios, aleluya, o que quiere un cambio de parte de Dios, aleluya, primeramente tiene que humillarse delante de la presencia de Dios. Porque yo quiero decirle algo en esta hora, amado Dios, aleluya, y es que Dios no puede bendecir a nadie, amado Dios, que no se humille delante de Dios. Lo que pasa, amado Dios, aleluya, que hay ciertas personas, amado Dios, que Dios los bendice, amado Dios, por su misericordia, amado Dios. Pero sabes algo, amado Dios, aleluya, Dios, aleluya, no quiere bendecir a nadie por misericordia, sino que Dios quiere bendecir a todos los seres cristianos, amado Dios, cuando se humilla delante de la presencia de Dios. La palabra de Dios declara, y dice el libro de Segunda de Crónicas 7:14, amado Dios, aleluya, si mi pueblo se humillase sobre el cual mi nombre es invocado. Yo quiero decirte en esta hora, amado Dios, aleluya, que todo el mundo invoca el nombre del Señor, pero no todo el mundo está sirviendo a Dios en espíritu y en verdad. Y nosotros tenemos que entender, amado Dios, aleluya, que si nosotros queremos, amado Dios, ser llenos del poder de Dios, tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Primeramente yo quiero decirte algo, amado Dios, aleluya. Yo quiero decirte, amado Dios, y preguntarle, aleluya, igualmente, cuando usted viene, amado Dios, aleluya, a la casa de Dios, ¿cuándo son los que sienten la presencia de Dios? Hacen las manos, amado Dios, los que sienten la presencia de Dios cuando vienen a esta casa, amado Dios, aleluya. Estamos algo, amado Dios, aleluya, con todo el respeto, gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes qué? Esta unción que nosotros sentimos aquí, amado Dios, ustedes no se la van a llevar a su casa, amado Dios, aleluya. En otras palabras, gloria a Dios, aleluya, Dios quiere que nosotros adquiramos, amado Dios, nuestra propia unción, amado Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, amado Dios, estamos bajo la unción, uno sigue siendo el mismo aquí en la casa de Dios como ya fuera en el mundo. Porque una cosa, amado Dios, aleluya, es que cualquiera puede hablar lengua
amado Dios, en la casa de Dios. Pero ¿cuántos son, amado Dios, los que sienten a Dios, aleluya, cuando están en las tiendas o cuando están con, aleluya, con guiando el carro, gloria, aleluya? En otras palabras, nosotros necesitamos un cambio en nuestras vidas, amado Dios, para no ser el mismo. Amén. Porque una persona que no es lo mismo es una persona que entra a la casa de Dios. Porque como Dios está en ese lugar, pues tarde que temprano vas a sentir la presencia de Dios. Pero sobre algo, amado Dios, aleluya, Dios, aleluya, aún toca a aquellos que no están con Dios cuando llegan a la casa de Dios. Pero cuando uno se aparta, amado Dios, cuando uno, amado Dios, se acaba el culto, amado Dios, porque uno de los problemas que yo veo, amado Dios, aleluya, y que he visto en mi trayecto, amado Dios, de evangelista, amado Dios, por 18 años, es que cuando la música está, todo el mundo siente a Dios. Eso es así. Y cuando la música se acaba, gloria, aleluya, ahí es cuando, amado Dios, la unción se apaga. ¿Por qué? Porque, amado Dios, aleluya, y nosotros, amado Dios, sí entendemos, gloria a Dios, aleluya, que nosotros tenemos emociones, amado Dios, pero nosotros servimos a Dios no por las emociones, amado Dios, sino porque hemos tenido una experiencia con Dios, aleluya. Cuando uno tiene una experiencia, y siempre digo, cuando uno tiene una experiencia con Dios, amado Dios, aleluya, uno no es el mismo. Amén. Y uno no cambia de la noche a la mañana. Porque, amado Dios, aleluya, he visto en este entrevistar, amado Dios, aleluya, de que, amado Dios, he visto gente, amado Dios, que de la noche a la mañana cambian. ¿Por qué? Porque verdaderamente no han tenido una verdadera, aleluya, experiencia con Dios. Dios me ministró a mí, amado Dios, aleluya, unos meses atrás. Y Dios me decía, ¿sabes algo? Por lo mejor un año atrás, por ella, amado Dios, donde Dios me decía, hay muchos que tienen unción, pero no están bajo la unción. Eso es así. Amén. Y yo dije, pues a veces Dios aleluya dice cosas que para los jóvenes como que locura. Y yo digo, ¿cómo es eso? Explícame eso, Espíritu Santo. ¿Cómo es que hay personas que tienen unción, pero no están bajo la unción? Porque ahora Dios, la unción, amado Dios, aleluya, hace o produce milagro. La unción, amado Dios, produce, aleluya, prodigio. La unción produce cambios para otros, amado Dios, aleluya, pero ellos siguen siendo los mismos. Ahora quiero entender cuando Jesús, amado Dios, dice en su palabra, amado Dios, aleluya, en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, amado Dios, cuando los discípulos, amado Dios, fueron de él, diciendo, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, amado Dios, hablamos en lengua, en tu nombre, amado Dios, aleluya, sanamos a los enfermos, y Dios le dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Ahora digo yo, y Dios te conoce. Yo siento a Dios de una manera muy especial. Oh, hoy yo me gocé. Hoy yo hablé más lengua que nunca, pero Dios te conoce. Porque una cosa, amado Dios, aleluya, es que uno esté, aleluya, como dije anteriormente, que tenga unción. Y otra cosa, que uno esté bajo la unción, aleluya. Porque cuando uno está bajo la unción, amado Dios, uno cambia por completo, amado Dios. Y cuando uno quiere pegar, no pega. Eso es así. Cuando uno quiere hacer algo, no lo hace. ¿Por qué? Porque la unción, amado Dios, aleluya, está sobre uno. ¿Para qué? Para poder, aleluya, ayudarnos a caminar en santidad. Porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Pero nosotros podemos ver, gloria al Dios de los Hechos, amado Dios, un libro profético que fue profetizado por Joel, amado Dios, y fue confirmado, amado Dios, aleluya, por Jesús de Nazaret, cuando dijo, amado Dios, aleluya,
no hermano Dios, cuando dijo hermano Dios, id al aposento alto, y hasta que no sean llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, no bajen de ese lugar. Y podemos ver, y hemos leído, hermano Dios, sobre 2 personas que estaban, hermano Dios, del aposento alto, pero no quiero hablar de una persona, hermano Dios, llamado Pedro. Pedro, si nosotros podemos ver, gloria a Dios, aleluya, Pedro anteriormente era, hermano Dios, aleluya, uno de los apóstoles, hermano Dios, de Juan el Bautista, que después fue apóstol de Jesús de Nazaret. Y podemos ver, gloria a Dios, aleluya, que Pedro era una persona violenta. Una persona, gloria a Dios, aleluya, que primeramente actuaba y después pensaba lo que estaba haciendo, hermano Dios, aleluya. Hablaba y después pensaba lo que estaba hablando, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque hay gente que son como Pedro, hermano Dios. Y no sabe Dios, y yo no estoy hablando, hermano Dios, del Pedro cambiado, gloria a Dios, del Pedro antiguo, hermano Dios, aleluya, que hace las cosas a lo loco. Porque, hermano Dios, aleluya, son gente, hermano Dios, aleluya, que lo que quiere, aleluya, es hacer lo que ellos quieren hacer, hermano Dios. Porque, hermano Dios, aleluya, ¿sabes algo? Yo quiero decirte, hermano Dios, que para uno tener autoridad, hay que estar bajo autoridad. Amén. 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 Y eso, hermano Dios, es lo que el hombre, hermano Dios, normalmente no le gusta estar bajo autoridad. ¿Por qué? Porque la mano de Dios, aleluya, cuando uno está bajo la autoridad, hermano Dios, aleluya, primeramente uno está bajo la autoridad de Dios y luego bajo la autoridad del pastor o de la pastora, gloria a Dios, pero hay que estar bajo autoridad. Amén. Para Dios usarte hay que tener autoridad de parte de Dios y autoridad de parte de los líderes, gloria a Dios, aleluya. Y Pedro, hermano Dios, que subió al monte, hermano Dios, pero que subió, hermano Dios, aleluya, al aposento alto, hermano Dios, él fue. ¿Por qué? Porque él quería cambiar. Él quería, hermano Dios, aleluya, tener una experiencia con Dios. Él quería, gloria a Dios, aleluya, él quería, gloria a Dios, no ser el mismo de antes, hermano Dios. Pero hoy en día, hermano Dios, aleluya, hay personas que no le importa, hermano Dios, si cambian o si no cambian. Hay personas, gloria a Dios, aleluya, que Dios le habla y le siguen hablando, gloria a Dios, y ellos no hacen caso. Hasta que venga el día y la hora donde la mano de Dios ha de caer sobre ellos. Porque no quiero decirte que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, hermano Dios. Y Dios es una persona, hermano Dios, aleluya, que tiene misericordia, hermano Dios, con aquellos que quieren tener misericordia, hermano Dios, aleluya, pero con aquellos que se levantan en contra de la obra de Dios, Dios los quita del medio. La Biblia dice, hermano Dios, aleluya, que Pedro, Dios le profetizó de este cambio que iba a tener. Cuando Jesús, hermano Dios, le dice a Pedro, hermano Dios, sobre estas rocas edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno ordinarias no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús le dijo a Pedro, hermano Dios, sobre estas rocas edificaré mi iglesia, hermano Dios, aleluya. Estas palabras, cuando él la dijo, hermano Dios, este joven, gloria a Dios, Pedro, no había tenido una experiencia con Dios. En otras palabras, hermano Dios, aleluya, para Dios usarte, tienes que tener una experiencia con Dios. Amén. Para Dios usarte, tienes, hermano Dios, que cambiar totalmente, hermano Dios. Para Dios usarte, hermano Dios, te debe, hermano Dios, que reflexionar, hermano Dios, o reflejar, o proyectar, hermano Dios, aleluya, la vida de Jesús en nuestra vida para que otros puedan ver. ¿Por qué? Porque nosotros somos la carta abierta, hermano Dios. Nosotros somos, hermano Dios, la sal de la tierra. Pero si la sal, hermano Dios, pierde el sabor, ¿con qué vamos, hermano Dios, a dar sabor a este mundo?
Yo quiero decirte, amado Dios, que Dios viene como una persona. Dios está buscando a un David, amado Dios, aleluya. Un David, amado Dios, ¿para qué? Para poder, amado Dios, derramar el cuerno del aceite, que es simbólico de los santos de Dios. Pero algo tenía David. David tenía algo importante, y era que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Porque si uno tiene un corazón, amado Dios, malvado, si uno tiene un corazón, amado Dios, aleluya, que quiere hacer todo, amado Dios, aleluya, porque hay gente, amado Dios, que quieren hacerlo todo, amado Dios, aleluya. Hay gente, amado Dios, aleluya, que tienen apariencia de piedad. Gente que todavía, amado Dios, 20, 50 años en la iglesia, amado Dios, y no ha tenido una experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque no anhelan tener, amado Dios, un cambio. Porque ¿sabe algo? Todo el mundo sabe cuando necesita un cambio. Todo el mundo, amado Dios, sabe, amado Dios, cuando está bien y cuando está mal. Lo que pasa, amado Dios, es que la Biblia dice, amado Dios, aleluya, el libro de Proverbios, cuando dice la palabra de Dios, aleluya, que aleluya, la vida y la muerte está en el poder de la lengua, y aquellos que lo aman comerán de su fruto. Ahora digo yo, ¿cuál fruto estás dando, amado Dios, comiendo en esta hora? ¿Cuál es, amado Dios, aleluya, en qué te estás debilitando, amado Dios? Porque podemos ver, gloria a Dios, aleluya, que se levantó un joven llamado, amado Dios, Nehemías. Nehemías, amado Dios, no vino palabra de Dios sobre él. Nehemías no vino una profecía, no vino, amado Dios, un profeta para profetizarle, gloria a Dios, aleluya, del ministerio que él iba a tener, sino que Nehemías, amado Dios, sintió en su corazón, amado Dios, el llamado de Dios. Porque cuando uno tiene un corazón limpio, cuando uno tiene un corazón puro, cuando uno tiene un corazón santo delante de Dios, Dios puede hablar directamente con ese hombre o con esa mujer, amado Dios. La palabra profeta o el ministerio del profeta es para hablarle a otra persona algo que Dios quiere ayudar a decirle, por cuanto esa persona no estaba, Dios, aún cercano a Dios para oír la voz de Dios. O también la oficina del profeta es también para confirmarte algo que ya Dios te ha dicho a ti. Porque imagínate cómo es que yo voy a estar orando y hablando con Dios y Dios no hable conmigo. Porque si uno habla con Dios, Dios habla con uno. Pero cuando uno no habla con Dios, aleluya, Dios no puede hablar con un amado Dios. Y Dios quiere que usted, amado Dios, profeta. Quiere decir que Nehemías tenía una intimidad con Dios. De manera, amado Dios, que él pudo sentir, amado Dios, el llamado de Dios en su corazón. Y dice la palabra de Dios, que cuando Nehemías se levantó para poder edificar los muros de Jerusalén que estaban caídos, porque sabes algo, nosotros, amado Dios, aleluya, los ministros, amado Dios, nosotros podemos ver y podemos reconocer cuando hay muros que están caídos dentro de la casa de Dios. Porque hay muros que están caídos, amado Dios, aleluya, y que nosotros tenemos, amado Dios, aleluya, que edificarlos. Pero hay muros, amado Dios, que uno lo edifica y siguen lo mismo. ¿Por qué? Porque se creen que Dios no va a hacer nada, amado Dios. Porque se cree que Dios no está mirando. Porque no lee la palabra de Dios, aleluya. Si uno quiere un cambio en nuestra vida, si nosotros queremos cambiar, amado Dios, en nuestra vida, hay que leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene el poder para penetrar en vuestros corazones, para cambiar nuestros corazones por completo, amado Dios. El que no cambia es porque no quiere. Cambiar, amado Dios, aleluya. Los cambios se obtienen bajo
un deseo. Cuando nosotros tenemos el deseo de cambiar, amado Dios, aleluya, nadie te va a impedir que usted, amado Dios, que nosotros cambiemos para que Dios sea glorificado. Si nosotros, amado Dios, aleluya, tenemos un deseo, amado Dios, el deseo, amado Dios, es algo que uno no tiene, pero lo anhela. Y si nosotros, amado Dios, no anhelamos, amado Dios, tener un cambio con Dios, o tener una experiencia con Dios, vamos a seguir en lo mismo hasta que el agua venga y te saque del medio. El agua, amado Dios, es tiempo del Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice, amado Dios, aleluya, que el Espíritu Santo no va a contender con el hombre para siempre. Va a venir el día, amado Dios, aleluya, donde Dios, amado Dios, se va a cansar. Porque Dios también se cansa de aquellos que no quieren cambiar. Amén. Porque, amado Dios, aleluya, aquellos que no quieren cambiar son aquellos, amado Dios, que cuando viene un alma, amado Dios, lo mira de lejos. A veces, amado Dios, aleluya, la gente, aleluya, que viene se va no porque no quieren, sino porque gente que no tiene una experiencia con Dios, o gente que no tiene el amor de Dios en su corazón, amado Dios, quiere, amado Dios, aleluya, destruir la obra de Dios. Amén. Porque hay gente, amado Dios, aleluya, que son, aleluya, que ustedes saben, aleluya, que y respeto mucho, amado Dios, a los americanos y a los morenos, aleluya, americanos, gloria a Dios, pero a veces ellos tienen un coro, el choir. Entonces el coro a veces, amado Dios, cuando va a la iglesia, amado Dios, que van bien vestidos, pero cuando llega el tiempo, amado Dios, aleluya, de cantar, de alabar a Dios, se pone una ropa, una túnica, amado Dios, aleluya, para que todo el mundo se vea igual y bonito. Y cantan, y Dios se mueve, y la gloria de Dios desciende. Pero cuando ellos terminan, amado Dios, se quitan su ropa, amado Dios, aleluya, la enganchan, amado Dios, en un gancho, amado Dios, y se sientan. Así es gente hoy en día, que cuando vienen a la casa de Dios, aleluya, se visten de algo que no son. Amén. Amén. Se viste, amado Dios, aleluya, aparentando, amado Dios, aleluya, cosas o personas, amado Dios, que verdaderamente no son. Podemos ver, amado Dios, aleluya, que hay personas que son tan ignorantes que se creen que el amor no se siente. Pero cuando la persona te da un abrazo, tú sientes si el amor es sincero. Eso es así. O tú sientes que el amor es hipócrita. Amén. ¿Sabes algo? Hay muchos hipócritas dentro del pueblo de Dios. Amén. Eso es así. Hay muchos hipócritas, amado Dios, aleluya, que lo que opinan, amado Dios, que lo que están maquinando, amado Dios, es destruir la obra de Dios. Eso es así. Preach it. Porque, amado Dios, esa y cuando la pastora se dijo, ok, voy por ahí por abajo. Pedro quería un cambio. Porque imagínate, 120 hombres y mujeres que estaban en el aposento alto por un largo tiempo. ¿Y quién quiere pasar hambre? ¿Y quién quiere pasar a Dios cerca? ¿Y quién quiere sacrificar su vida para Dios, aleluya, para dedicarse a Dios? Pero Pedro, para Dios, era una persona que necesitaba, para Dios, un cambio en su vida, para Dios, aleluya. ¿Sabes algo? Hay ministros que no cambian. Hay ministros, para Dios, que hay gente que te profetiza, para Dios, pero tienen al espíritu de Jezabel. Amén. Amén. Y Jezabel, amado Dios, aleluya, no tiene que ser una mujer. Es así. Jezabel es un espíritu. Es así.
Y un espíritu, hermano Dios, se transforma de mujer a hombre. Amén. Hay una, no sé de pesca, pero si yo oía algo así, hermano Dios, hay un animal, hay un pez en el agua, no sé cómo se llama, pero ese pez, hermano Dios, es un pez que cambia, hermano Dios, de mujer a hombre. Cuando casi siempre, hermano Dios, los peces, hermano Dios, se transforman en mujeres y hay un hombre, un pez hombre. Pero cuando el pez hombre, hermano Dios, comienza, aleluya, a morir, pues una de esos peces de que son mujeres, de la noche a la mañana, en 24 horas, se transforma, hermano Dios, en un hombre para proteger a las otras hembras. Así son gente hoy en día, el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es un espíritu, hermano Dios, que quiere manipularlo y engañar al pueblo de Dios. La Biblia dice, hermano Dios, en el libro de Apocalipsis, de Revelación, cuando Dios le habla a una de esas iglesias, que le dice, pero tengo algo contra ti, que deja que esa mujer que se llama profetiza, ahora, cuando dice que se llama, quiere decir que tiene un puesto que Dios no le da. Amén. Hay gente que tiene un puesto que Dios no le ha dado. Hay gente que necesita cosas que Dios aleluya no le ha dicho. Hay gente, hermano Dios, aleluya, que quiere, gloria a Dios, aleluya, estar, hermano Dios, bajo la unción, cuando verdaderamente la unción, hermano Dios, los que son emocionalistas, hermano Dios, ¿para qué? Para tratar, hermano Dios, aleluya, de destruir al pueblo de Dios. ¿Y sabes algo? El espíritu de Jezabel, hermano Dios, es astuto y astuto. El espíritu de Jezabel, primeramente, se llega al líder. La persona, hermano Dios, primeramente, hermano Dios, este espíritu se trata lo más que pueda, hermano Dios, para llegar al líder. Porque como el líder conoce sus ovejas, pues entonces este espíritu trata, hermano Dios, de adquirir información a través de la manipulación, hermano Dios, aleluya. ¿Para qué? Para que entonces, hermano Dios, al otro día, hermano Dios, este espíritu comienza a profetizar y la profecía mía llega al clavo. Exactamente, eso es así. Bajo Dios me habló de siempre. No fue yo, fue este espíritu de Jezabel, hermano Dios, aleluya. Por eso es que yo siempre digo, hermano Dios, en mi iglesia, hermano Dios, yo siempre digo, a mí, hermano Dios, si Dios te va a usar, a mí, pero lo que yo quiero es el espíritu de discernimiento. Ahí es. Amén. Eso es. Discernimiento, hermano Dios, porque uno pueda discernir lo que es de Dios, y lo que es del diablo, y lo que es del hombre. Porque, hermano Dios, a veces, hermano Dios, aleluya, y que lo he experimentado muchas veces, hermano Dios, aleluya, que a veces la gloria de Dios se mueve de una manera muy especial hasta que una persona se levanta. Y cuando se levanta, se ve el cambio completo. ¿Por qué? Porque es que, hermano Dios, la luz no puede, aleluya, estar con las tinieblas. El espíritu de Jezabel, aleluya, es un espíritu engañoso que manipula, hermano Dios, aleluya, manipula y también, hermano Dios, aleluya, persigue a los hombres de Dios, manipularlos. ¿Y sabes algo? Que el espíritu de Jezabel se esconde. Eso es así. No le gusta la confrontación. Se esconde, hermano Dios, detrás de las lenguas. Por eso que a mí no me impresiona mucho la gente que habla lengua. Amén. A mí lo que me impresiona es el poder que está detrás de esas lenguas, hermano Dios, aleluya.
Si de esa lengua son de Dios, aleluya, del Espíritu de Dios, se va a mover. Pero cuando esas lenguas no son de Dios, aleluya, uno para ver Dios, una vez que la persona está ahí fatigándose para que el pueblo haga a Dios y el pueblo no lo haga, ¿por qué? Porque el pueblo sabe amar a Dios lo que es de Dios y lo que es del diablo. Y yo no sé por qué yo no sé por qué Dios me trajo por este lugar. Porque esto no es lo que estamos aquí. Así que lo voy a hacer revés. El Espíritu de Jezabel. Un Espíritu, gloria a Dios, aleluya, que quiera, amar a Dios, aleluya, saber de tu vida pasada, presente y futuro. ¿Por qué? Porque una cosa es ser profeta y otra cosa es ser vidente. Ahí es. Come on. El profeta, el profeta, amado Dios, es una persona que te profetiza lo que viene en el futuro. Un vidente es una persona que te dice el pasado, el presente y el futuro. Y Jezabel es una persona, es un espíritu que trata de alabar a Dios, de averiguar tu pasado, tu presente, tu futuro. ¿Para qué? Para que cuando te profetiza, amado Dios, no profetizarte bajo la unción del profeta, sino bajo la unción del vidente. Así, amén. Por eso es que nosotros muchas veces vemos el espíritu de Jezabel, que te dice, mira, tal día, hiciste esto y este lo otro, amado Dios, aleluya. Y como uno no tiene el Espíritu Santo de Dios, o no tiene, amado Dios, discernimiento del Espíritu, uno dice, wow, verdaderamente que Dios está con esa persona, amado Dios, y es engaño. El espíritu de Jezabel, que se levanta, y lo que hace, amado Dios, es que es bien amigable, bien amigoso, amado Dios. ¿Por qué? Porque trata también de destruir tu familia. Trata de destruir, amado Dios, lo que Dios ha puesto en tus manos. Trata de, amado Dios, de seducir. Pero tengo algo contra ti, que permite que esa mujer, esa profetisa, que se llama profetisa, enseñe. Porque la luna, el espíritu, amado Dios, de Jezabel, es un espíritu que proyecta, amado Dios, enseñanzas en contra de la palabra de Dios. En contra, amado Dios, de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Hay personas, amado Dios, que de repente, amado Dios, se turban cuando reciben una palabra. ¿Por qué? Porque no es de Dios, porque la palabra que es de Dios, Dios primeramente no confunde. Dios cuando habla claro. Amado Dios, cuando estamos, amado Dios, sintiendo el poder de Dios, cuando Dios, por eso que yo siempre digo, amado Dios, no se vayan por lo que yo diga, sino tienes que ir, amado Dios, por lo que el Espíritu Santo de Dios te está, amado Dios, diciendo. O sea, amado Dios, porque tiene que haber una conexión entre tu espíritu y la profecía que está viniendo de parte de Dios. Este espíritu, amado Dios, no se ve en los púlpitos. Este espíritu, amado Dios, no se ve, amado Dios, amado Dios, en el asiento, sino que este espíritu, amado Dios, trabaja, amado Dios, ocultamente. O sea, que hace puertas ocultas, amado Dios. Como dice el periódico, amado Dios, aleluya, tira la piedra y después se esconde. Este espíritu, amado Dios, un espíritu, amado Dios, de manipulación, que, amado Dios, dice, amado Dios, cosas,
Por ejemplo, que un espíritu comienza a decir, mira, fulano dijo esto y esto de ti, cuando verdaderamente no dijo nada. Este espíritu, hermano Dios, aleluya, debe saber. Hay que, hermano Dios, cogerlo, hermano Dios, y sacarlo fuera de los templos. Amén. Aleluya. Fuera, hermano Dios, de la vida de los hermanos, hermano Dios, que quieren, aleluya, demonizarlo, hermano Dios. Pero tengo algo contra ti, que permites que esta mujer que se llama, que se declara profetisa, enseñe, hermano Dios, o sea, pero tengo algo contra ti. Quiere decir, esa palabra quiere decir, cuando dice, pero tengo algo contra ti, quiere decir que uno, humanamente, puede hacer algo para sacarle del medio. Porque si Dios si Dios lo hace todo, porque entonces Dios nos da a Dios autoridad. Si nosotros tenemos autoridad, amado Dios, es porque a veces nosotros tenemos que parar, amado Dios, a la persona, amado Dios. Lo que pasa es que nosotros, amado Dios, tenemos más amor que Dios. Ese es el problema. Que nosotros tenemos más amor que Dios. No, vamos a dejar ahí que Dios va a hacer el cambio. No permita que la persona sea el que haga el cambio de ayuda para la destrucción dentro de la casa de Dios. Cuando Dios te muestra algo, es porque uno tiene que cortarlo de raíz. Yo tengo un libro, allá en mi casa, un libro en inglés, que se llama And They Shall Expel Demons. La palabra expel quiere decir traerlo a la luz. O sea, usted puede reprender al mismo demonio 7 veces, pero cuando tú, hermano Dios, sacas a la luz el demonio y lo pone y lo saca a la luz, ya ese demonio, hermano Dios, aleluya, ya no puede estar, aleluya, en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque ya cualquier persona reconoce ese espíritu. ¿Qué pasa? Nosotros, hermano Dios, estamos, aleluya, nos han enseñado en que hay que reprenderlo. Pero antes de reprenderlo hay que sacarlo a la luz. Y uno de esos libros, hermano Dios, aleluya, de los capítulos, hermano Dios, dice, hermano Dios, uno de esos capítulos dice, I challenge in my own pulpit. Un desafío en mi púlpito personal. Y dice, hermano Dios, aleluya, y sigue diciendo ese capítulo, que cuando hay un problema, Dios te abre los ojos para que tú veas ese problema y rápidamente, hermano Dios, puedas bregar con ese problema. Ahora, cuando uno ve ese problema y uno lo ignora, entonces lo que le está dando es poder para que el demonio venga y tome posesión de ese problema y lo haga más grande y más fuerte, para que entonces, hermano Dios, cuando uno decida, hermano Dios, arreglar ese problema, ya está. ¿Por qué? Porque si Dios te abrió los ojos, ¿para qué? Para que lo hiciera ya, es para que lo hiciera, aleluya, rápidamente, hermano Dios. Nosotros tenemos que actuar rápidamente, hermano Dios. Nosotros, hermano Dios, somos, hermano Dios, y hay gente, hermano Dios, en el pueblo de Dios. Fíjate, hay gente que verdaderamente son de Dios, son profetas y los tenemos sentados. Y gente que no son profetas, que tienen el espíritu de saber, están por aquí, por abajo, haciendo y deshaciendo, hermano Dios. Porque se cree, hermano Dios, que puede hacer lo que le da la gana dentro de la casa de Dios. Aleluya. Pero ¿sabes algo? Uno tiene el poder para detenerlo en el camino. Amén. Aleluya.
Yo siempre digo, hermano Dios, a lo mejor algunos hermano Dios me van a criticar por esto, hermano Dios, pero yo siempre digo, mejor que se pierda una persona, que se pierdan 2 o 3 personas que verdaderamente quieren ir a buscar a Dios en espíritu en verdad. Porque hermano Dios, como nosotros a veces, hermano Dios, queremos ser más misericordiosos que Dios, aleluya, y Dios está esperando, hermano Dios. Esto fue lo que pasó con esta iglesia, que el pastor, hermano Dios, aleluya, estaba esperando que Dios cambiara a esta mujer, hermano Dios, que este espíritu, hermano Dios, fuese la libra saliese de la iglesia, hermano Dios, hasta que llegó el momento donde Dios le dijo, basta ya, o lo haces tú o lo hago yo. Porque este espíritu, hermano Dios, está haciendo y deshaciendo. Lo primero que hace, hermano Dios, es traer contienda, hermano Dios, entre los matrimonios, entre la familia, porque si no hay familia, no hay iglesia. La iglesia se compone de familias. Por eso que yo siempre digo, gloria a Dios, aleluya, y siempre vuelvo. Y ahora, porque estoy como pastor, la gloria de Dios, trato siempre a tu hijo los jueves, hermano Dios. Tenemos estudio, hermano Dios, aleluya. También, hermano Dios, sobre la familia, hermano Dios. ¿Por qué? Porque si la familia no está unida, aunque esté tu hijo en la casa de Dios, si no están unidos, hermano Dios, hay un corte donde Dios no puede moverse, hermano Dios, aleluya. Y podemos ver, gloria a Dios, aleluya, que Jezabel comienza, hermano Dios, aleluya, a manipular uno por uno. Porque, hermano Dios, aleluya, ¿sabes algo? El poder de Dios es para cambiar la mente. Si el hombre cambia la mente, el hombre puede cambiar la vida. La palabra de Dios dice, hermano Dios, aleluya, que cuando esta palabra es predicada, penetra hasta el corazón del hombre, llegar hasta el alma. Y el alma es la que piensa y la que siente y todo eso, hermano Dios, aleluya. Si yo puedo cambiar tu mente, puedo cambiar tu vida. La manera que tú vives, la manera que tú ves las cosas diferentes. Pero si es este espíritu, si este espíritu, hermano Dios, cambia tu mente, cambia tu vida para destrucción. El espíritu de Jezabel, hermano Dios, aleluya, no se ve, pero se siente. El espíritu de Jezabel, hermano Dios, aleluya, es un espíritu, hermano Dios, que tiene, hermano Dios, piedad, pero es una piedad, hermano Dios, fake. Dice que estoy contigo, pero verdaderamente no está contigo. Por eso que yo dije, aleluya, al principio, hermano Dios, hay gente que se cree que el amor no se siente. Pero el amor se siente, hermano Dios, cuando el amor es sincero o cuando el amor, hermano Dios, es de hipocresía. Y podemos ver, gloria a Dios, aleluya, que este espíritu, hermano Dios, primeramente, hermano Dios, aleluya, se acerca para poder cambiar las mentes que son débiles. Por eso que yo siempre digo a la iglesia, hay que leer la palabra de Dios. Fortalécete en la palabra de Dios. Porque mientras que estemos fortalecidos bajo la palabra de Dios, nada ni nadie te podrá cambiar. Y podemos ver, gloria a Dios, aleluya, que aquí estamos. Estamos, hermano Dios, aleluya, hablando, hermano Dios, del espíritu de Jezabel. Algo, hermano Dios, que no lo tenía aquí. Pero si Dios está hablando es porque algo está pasando. Si Dios está hablando, si Dios, hermano Dios, porque hay personas que dicen, Dios, hermano Dios, no hace nada por su misericordia. Nosotros, hermano Dios, no hemos visto, hermano Dios, cosas que pasan, hermano Dios, ayudar a la gente, sino que es el diablo que se levanta. ¿Sabes algo? Para el diablo levantarse contra ti, Dios tiene que dar el permiso.
Si el Dios está levantándose contra ti, es por dos cosas, porque Dios le da el permiso para que te acerques más a Dios, o para que dejes amar a Dios y para que cambies por completo antes que sea tarde. Porque viene el día y la hora donde la mano de Dios va a caer sobre aquellos que están amando a Dios, maquinando amando a Dios cosas en contra de la obra de Dios. Y hay personas que tienen este espíritu que solamente si uno tiene un Espíritu Santo lo puede ver. Porque amado Dios es como los endemoniados hoy en día, amado Dios. Antes, amado Dios, antes los endemoniados, amado Dios, era gente, amado Dios, que tenía las plumas rotas, los caminos que estaban caminando, amado Dios, con pantalones rotos, amado Dios. Hoy en día, amado Dios, hay endemoniados, amado Dios, que usan corbata y salida. Amén. Que tú lo ves, wow, qué hombre de Dios. Es así. Se ve la gloria sobre él. Y lo primero, amado Dios, que está amado Dios es en fornicación, en adulterio, en lascivia, en contienda. ¿Por qué? Porque nosotros estamos detrás, amado Dios, del don de milagros, para que el pueblo vea cómo Dios me usa. Y no estamos, amado Dios, detrás, amado Dios, del don de discernimiento, para saber si algo es de Dios o es del hombre, amado Dios. Necesitamos, amado Dios, aleluya, discernimiento de espíritu para poder, amado Dios, discernir, amado Dios, lo que se está moviendo dentro de la casa de Dios. Hoy en día, Aleluya. cuando este espíritu, amado Dios, comienza, amado Dios, es como un cáncer. El espíritu de Dios es como un cáncer. Y el cáncer te está arriba matando lentamente. Así es el Espíritu de Jesús. Hace algo y después hace algo bien para tapar lo que hizo. Y comienza a volver ahí. Es como la serpiente. La serpiente es bien astuta para Dios. La serpiente, amado Dios, aleluya, comienza a penetrar a la vida del ser humano. La serpiente, amado Dios, primeramente la serpiente, cuando te pica, amado Dios, casi siempre te pica, amado Dios, donde hay venas, para poder proyectar el veneno. Y el veneno lentamente corre por las venas hasta llegar al corazón. Cuando llega este veneno al corazón, el corazón se para y uno se muere. Así es el espíritu de Jezabel. Comienza a traer discordia lentamente hasta que el corazón de uno, amado Dios, se pone duro y se pone rebelde, amado Dios, aleluya, donde entonces cuando Dios verdaderamente usa a los profetas o a los hombres y mujeres de Dios, ya nosotros no queremos, amado Dios, oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estamos, amado Dios, mintiendo de ese veneno, amado Dios, de una manipulación. Yo digo, ¿dónde está ahora, amado Dios? ¿Y dónde están los hombres y mujeres de Dios? Hay que poner un par de gloria a Dios, aleluya. Algunos dirán, bueno, si le ponemos un par de amado Dios, a lo mejor se va al mundo. Y yo digo, pero Dios está en la iglesia, para eso que te tienen afuera. Por lo menos, por Dios, aleluya, los que están amado Dios en la iglesia, por lo menos, amado Dios, porque sabes algo, cuando uno quiere ser salvo, uno hace lo que sea para salvarse. Cuando otro garito quiere cambiar, esa persona hace lo que sea para cambiar. Cuando un alcohólico, amado Dios, quiere cambiar, lo primero que hace, amado Dios, es acudir a Dios.
O sea, amado Dios, el que no cambia es porque no quiere. Porque una de las cosas que nos dan, si uno quiere cambiar, uno tiene que tener el deseo. Yo te puedo, o cualquier persona puede ponerte la mano, orar por ti, las 24 horas, los 7 días a la semana. Si usted o si yo no queremos cambiar, de nada vale todas estas horas. De nada vale toda esa aleluya oración a Dios. Y sabe algo, el Espíritu de Samuel está en contra, Dios, de la profecía de Dios. Dios viene y profetiza algo, ¿verdad? Y la persona viene, aleluya, con ese Espíritu, Dios, para profetizar algo similar para pagar lo que es real. Eso es lo que está pasando hoy en día en muchas iglesias. Hoy en día, hay muchas iglesias que están vacías. ¿Por qué? Porque ya no hay palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como ya la Dios se reúna el espíritu de Jezabel, que lo quiere, Dios, manipular todo. Ese espíritu, Dios, es un espíritu, Dios, que hay, Dios, que confrontar. Porque ¿sabes algo? El espíritu de Jezabel no se va cuando uno esté orando. Tú puedes orar y orar y orar, ese espíritu no se va a ir. Puedes ayunar y ayunar y ayunar, ese espíritu no se va a ir. Y tú puedes orar y orar, vigilar y puedes hacer todo. Y lo único que ese espíritu se va es cuando usted y cuando yo lo confrontamos. Hay que confrontar a Dios, a este espíritu, proclamar a Dios. La única cosa, mientras que no se confronte este espíritu, ese espíritu, amado Dios, sigue teniendo fuerza, y fuerza, y fuerza. Pero cuando uno está, amado Dios, confrontando a Dios, ese espíritu, amado Dios, pierde su fuerza. Porque uno de los diría yo, de los objetivos, amado Dios, alguna es hacer algo, amado Dios, que ese espíritu hace algo que no fue llamado para hacer. Un ejemplo, que yo sea miembro de esta iglesia, y entonces el pastor Rico, la pastora, me dice, amado Dios, te quiero orando durante el culto por media hora. ¿Y qué pasa? Que yo no lo hago, pues entonces ese espíritu lo hace. ¿Y qué pasa? Que ese espíritu entonces coge fuerza. ¿Por qué? Porque así como la gloria de Dios que cae, cuando el pueblo comienza a clamar a Dios, así ahora Dios y uno se fortalece y uno coge fuerza para seguir hacia adelante. Cuando uno no hace lo que Dios quiere que uno haga, le está dando autoridad y poder para que ese espíritu comience a hacer lo que Dios te llamó a hacerlo. La pastora te dice, hermano, yo predico. Y uno dice, no sé predicar. Pero viene ese espíritu. No, yo no gracias mía, no estoy dispuesto, yo lo hago. ¿Por qué? Porque quiere, aleluya, lentamente, alabando a Dios, controlar todo. Lentamente quiere, aleluya, recoger todo, alabando a Dios. Porque mientras que esa persona, ese espíritu, aleluya, esté activo, más fuerza tiene. Y coge raíz, alabando a Dios, como la palma. Que la palma de Dios, aleluya, coge raíces fuertes, alabando a Dios. Y después para sacarla del medio no puede. Y solamente a Dios, cuando una deuda comienza a ocultarlo del medio, ocultarla del medio, a Dios, hay que levantarse, a Dios, aleluya, y decir a este espíritu, no tiene parte ni suerte en este lugar. Amén. ¿Por qué, amado Dios, aleluya? ¿Por qué hay cuerpos que de repente, amado Dios, están bajo la gloria y de repente se ponen frío?
¿Por qué? Porque entonces ese espíritu se levanta a hacer algo que verdaderamente, primeramente no ha sido llamado por Dios a hacer. Por eso es que el ministerio de Dios, que están sentados, y este ministerio de Dios, de Jezabel, está preparado, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque no tenemos ahora Dios el valor para pararlo en el camino. La Biblia dice, cuando la Biblia dice a Dios, que Dios le dice a Pedro, yo te doy la llave del reino y del reino. Y lo que tú deseas, lo que tú te haces, y cualquier cosa, no Dios. Pero cuando dice, yo te doy las llaves del reino. La llave quiere decir que cuando una libra tiene una llave, ¿qué hace? Uno cierra y uno abre. Cuando Dios le dice, te doy la llave, es para que nosotros, para Dios, actuar, no solamente orar, sino actuar. Cuando nosotros actuamos, para Dios, aleluya, ahí es cuando nosotros tenemos el poder para controlar cualquier espíritu que no es de Dios. Porque hay espíritus, hermano Dios, que se creen que son de Dios, pero no son de Dios. Espíritus que se mueven, que uno dice, wow, verdaderamente que Dios está en este lugar, cuando verdaderamente Dios no está ni en las cuatro esquinas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede, hermano Dios, estar donde se deja que el Espíritu de Jezabel fluya libremente, hermano Dios, aleluya. Tenemos, hermano Dios, aleluya, entender que Dios te llamó para algo. La Biblia dice en el libro de Tito, la epístola del apóstol San Pablo a Tito, dice, primero en el capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Para esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. Nosotros tenemos a Dios que corregir a Dios y poner aleluya a un padre a lo que no es de Dios. O sea, si Dios le dice aleluya, si Dios le dice aleluya a Tito, por esta causa, a través de Pablo, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese. La palabra corregir quiere decir poner las cosas en su orden. Porque como yo dije ayer, para Dios, aleluya, por la noche, que la gloria de Dios demanda orden. Si nosotros queremos, aleluya, ver la gloria de Dios, tenemos que poner orden dentro de la casa de Dios. Por eso, hermano Dios, hay muchas iglesias que no se sienten el fuego de Dios, porque no hay orden, porque el espíritu de Jezabel está, hermano Dios, aleluya, en ese lugar. ¿Sabes algo para terminar? Porque no lo veo que la gente me está mirando como que me quieren dar algo. La gloria de Jezabel se reflexiona en la casa de Dios. Explícame eso, ¿verdad? Muy bien. Si el pastor, y como no soy pastor, pues estoy hablando de mí mismo, así que no estoy hablando solamente de Rick, para que no diga que yo dije algo que es de Rick. ¿Ok? Que le digo, mira, pastor, Dale dijo esto de ti. Pero como no soy pastor también, pues. Si el pastor es homosexual,
Los hombres en la iglesia van a ser homosexuales. Es el espíritu de Javier. Porque el espíritu que esté al frente se va a protestar, alabar a Dios al pueblo. Gloria a Dios que aquí no hay gente que está llena del Espíritu Santo. Quiere decir que está aquí al frente está lleno del Espíritu Santo también. Amén. Porque como es el ambiente, no como en la iglesia. La gente dice, como es la iglesia, así es el pastor, no es así. Como es el ambiente en la iglesia, así es el pastor. Amén. Nadie diga a mí que, porque si es así, si es así como la gente dice que como es la iglesia, así es el pastor, bendito. O el pastor viviera en santidad y en pecado a la misma vez. No. Como es el ambiente de la iglesia, así es el pastor y la pastora. Porque nosotros, pastores y pastoras, somos, como una manguera. La manguera, Dios, tú le abres y el agua sale por la manguera, Dios. Amén. Así somos nosotros. Amén. En lo espiritual. Cuando Dios derrama de la unción, la derrama a través de nosotros, Dios, aleluya. Por eso es que yo, como lo dije anteriormente, yo no voy por lo que diga la gente como es el pastor hacia la iglesia. No, como es el pastor, así es el ambiente. Si el ambiente está saturado por Dios, es porque había un hombre metido por Dios. Amén. Si el ambiente siempre está pesado, porque no confundimos, no podemos confundir para Dios. Es decir, Dios se mueve, aleluya, pero a veces se mete el espíritu para estorbar. Por eso que yo siempre digo, hay que tener discernimiento del espíritu para ver a Dios lo que es de Dios y lo que es del diablo. Y podemos ver, gloria a Dios, aleluya, que nosotros tenemos que tener un padre. Digo yo en esta hora, ¿y dónde están los verdaderos profetas de Dios? ¿Y dónde están los verdaderos hombres de Dios? ¿Y dónde están los verdaderos evangelistas de Dios? ¿Y dónde están los verdaderos misioneros de Dios? Aunque la palabra misionero, hermano Dios, no está en la Biblia, es apóstol. Un misionero es un apóstol, hermano Dios, aleluya. Pero podemos ver que los 5 ministerios es para la expresión de la iglesia. No me dicen de 6 ministerios con Dios, me dicen de 5 ministerios para la perfección de la iglesia. Porque la unción del pastor no es la misma unción del profeta. La unción del profeta no es la misma unción que el evangelista. El profeta, para Dios, tiene la unción para avivar en tu vida, en tu corazón, la palabra que viene de parte de Dios. Amén. El evangelista trae avivamiento, para Dios, aleluya, dentro de la casa de Dios. El maestro trae sabiduría de parte de Dios. El apóstol, aleluya, aleluya, son aleluya lo que cubre los 5 ministerios y luego va a otro lugar y hace lo mismo. El pastor, para Dios, se queda, para Dios, introduciendo, para Dios, las ovejas, llevando las ovejas a Dios a pastos frescos. Por eso, para Dios, que yo siempre, desde agosto, para Dios, del año pasado, hasta el día de hoy, siempre cada 2 meses, cada 3 meses, tengo, para Dios, una campaña de avivamiento. Amén. ¿Por qué? Porque donde hay avivamiento está la gloria de Dios. Gloria a Dios. Pero donde no hay avivamiento, no hay nada, para Dios, la gente está bien, para Dios, como monjes. Por eso que tenemos que estar firmes para venir a Dios a ser preparados para la venida del Maestro. Gloria a Dios. Así que, como dice en Puerto Rico, esto fue lo que trajo el barco.
Y aquí lo tengo, hermano mío, lo que no tenía preparado. Aleluya. Pero como Dios es Dios, Amén. Aleluya. y cuando yo quiero hablar, Él habla como sea. Para bueno, digo aleluya. Y los que me aman a mí y los que no también. Si me aman, amén. Si no, total. You don't pay my bills. No. Pero no, para Dios, estamos en historia, vamos a ponernos de pie para Dios. Usted fue lo que trajo el barco y no, ahora no hacemos nada. Gloria. Gloria a Dios. Padre Santo, Dios eterno, Dios de la gloria. Dios de misericordia y de bondad, venimos delante de tu presencia, Padre mío, para poder alabar y glorificar tu santo nombre. Padre, de esta hora, Dios mío, para poder predicar tu palabra, pidiendo, Padre Santo, que tú te glorifiques de una manera muy especial, Padre. Que esta palabra la pueda ser predicada, mi Dios, la cual tú has traído en esta hora, mi Dios eterno, sea pareciendo penetrada en vuestros corazones de manera que podamos, Dios mío, sentir el fuego de tu Espíritu Santo. Purifícanos, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Dios mío, en esta hora, oh Dios, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén.